Derechos reales o derecho de bienes. Patrimonio. Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen a una persona determinada, susceptibles de apreciación pecuniaria y jurídicamente consideradas como un todo. Elementos: universalidad jurídica, independiente de los bienes que lo componen, composición de activos y pasivos, atributo de la personalidad, origen legal. Característica: unidicidad, es inalienable, inembargable, imprescriptible, como un todo. Clasificación de los bienes. El bien es toda cosa susceptible de apropiación siempre que represente una utilidad y sea evaluable pecuniariamente. Relación cosa-bien, género-especie. Elemento que sea útil y evaluable. Clasificación: desde corporeidad, corporales, que tiene que ser real y puede ser percibida por los sentidos, y corporales, meros derechos reales o personales. Desde movilidad, muebles, los que pueden trasladarse, muebles por naturaleza y muebles por anticipación. Muebles por naturaleza, semovientes e inanimados. Y los inmuebles, los que no pueden transportarse sin detrimento. Subclasificación: inmuebles por naturaleza, inmuebles por adherencia, inmuebles por destinación. Desde el perecimiento por el uso, consumibles, perece natural o civilmente por el primer uso. Subclasificación: consumible naturalmente, consumible civil, corruptible. Inconsumibles, no perecen natural o civilmente por su primer uso. Desde el poder liberatorio, fungible, mismo poder liberatorio, no fungible, individualidad propia y no pueden ser intercambiados al tiempo del cumplimiento de la prestación. Desde la composición, singulares, constituyen una unidad natural o artificial, simple o compleja pero con existencia real en la naturaleza, y pueden ser simples o compuestas. Y universales, agrupación de cosas singulares que son consideradas como un todo atendida su finalidad o composición. Subclasificación: universalidad de hecho, universalidad de derecho. Desde la existencia en el tiempo, presentes, existencia real, futura, carencia de existencia real, y se espera racionalmente que la tenga en un tiempo ulterior. Desde la independencia en la vida jurídica, principales, pueden subsistir por sí mismas, accesorias, requieren de una principal para subsistir. Desde su comerciabilidad, comerciables, susceptibles de dominio o posesión privada, incomerciables. Son incomerciables las res communio mine, las cosas destinadas al uso público, de derecho divino y los que atentan contra la moral, bien público y buenas costumbres. Desde el derecho de dominio, apropiable, objeto del derecho de propiedad. Subclasificación: las apropiadas y las inapropiadas. Las inapropiadas, res nullis y res delicte. Desde la naturaleza de la propiedad, bienes privados y bienes nacionales. Y las inapropiables, las que no pueden ser objeto de derecho de propiedad. Desde la determinación específica o de cuerpo cierto y genérica. Derecho real es aquel que se tiene sobre una cosa sin respecto a persona determinada. Son el dominio, la herencia, el usufructo, uso de habitación, prenda, hipoteca, servidumbres activas, censo. Sistema de números clausus. El dominio es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o derecho ajeno. Objeto, existencia, propiedad propiamente tal sobre cosas corporales, y especie de propiedad sobre los derechos y sobre las cosas inmateriales. Característica de la propiedad: absoluto, exclusivo, perpetuo, abstracto y elástico. Clasificación: desde la extensión plena, nuda y fiduciaria. Desde los sujetos activas, individual y plural o copropiedad. Desde las cosas objeto del derecho civil, industrial, intelectual. Contenido: propiedad como poder. Facultades inherentes al dominio: uso, goce y disposición. Tipo de facultades: materiales, uso, goce y disposición material, y jurídicas: la transferencia, la disposición jurídica. Uso: aplicar la cosa a cualquier uso que sea capaz de proporcionar. Goce: habilita para apropiarse de frutos y producción de la cosa. La disposición puede ser material: habilita a destruir la cosa, transformarla o degradarla. Y la disposición jurídica: poder del título para desprenderse del derecho, sea en pro de un tercero o sea por entredido por causa de muerte. Forma de disponer jurídicamente: por renuncia, abandono y enajenación. Requisitos: capacidad de disposición. Principio de libre disposición. Regla general: imposibilidad de limitar la facultad de disposición. Excepción: autorización legal cuando se prohíbe enajenar, siempre con alcance limitado. Cláusula de no enajenar: unos dicen que es válida, que no se prohíbe, y la prohibición casuística prueba que la regla general es la aceptación. Los que dicen que es inválida contraviene el principio de la libre circulación de los bienes y es norma de orden público. Y la ecléctica: se aceptan cuando no sean de largo tiempo. Jurisprudencia: acepta su validez. Propiedad como deber: contenido pasivo más las restricciones del dominio. Contenido pasivo: obligaciones propter rem, cumben al propietario o poseedor por el hecho de serlo. Cargas reales: gravamen periódico o intermitente pero reiterado que nace de la ley. Las restricciones son límites inmanentes a carácter absoluto y exclusivo del dominio. Clasificación de las restricciones genéricas: el abuso de derecho, el derecho de uso inocuo, la colisión de derechos y el derecho de acceso forzoso, y el principio del mal menor. Específicas: a las impuestas por la ley en el interés de la sociedad, de utilidad pública, la seguridad y ornato, la defensa nacional, la economía social. Y privadas: relaciones de vecindad. Teoría del abuso del derecho: con el ejercicio de un derecho propio lesiona intereses ajenos, puede hacer incurrir en responsabilidad. Individualismo jurídico dice que no. Socialismo jurídico dice que sí incurre en responsabilidad
responsabilidad. Elementos: uso de un derecho objetivo externamente legal, daño o interés no protegido por prerrogativa jurídica especial, inmoralidad o antisociabilidad del daño. Sanción: adoptar medidas para evitar o suprimir abuso, más indemnización de perjuicio. Improcedencia: contra derechos absolutos. Copropiedad: relación género-especie, comunidad o indivisión. Copropiedad, condominio. Comunidad: son derechos de la misma naturaleza jurídica conjuntamente. Copropiedad se refiere al derecho de dominio, la totalidad de una cosa y cada una de sus partes. Fuentes: un hecho, un pacto y la ley. Cuasi contrato de comunidad: llegan a un estado por ocurrencia de un hecho lícito, voluntario y no convenido que genera obligaciones. Ejemplos: universales, comunidad por herencia de la muerte, la disolución de la sociedad conyugal, la disolución de la sociedad colectiva. Singulares: adquiere la cosa en comunidad sin convención, o se llama dos herederos a suceder en una especie o cuerpo cierto. Pacto de comunidad: dos o más sujetos adquieren cosa en conjunto. Dura 5 años con posibilidad de renovar en forma ilimitada. Comunidades legales: cuando la ley establece que la propiedad será indivisa. Características: son perpetuas y forzosas. Ejemplos: copropiedad inmobiliaria, medianería, propiedad fiduciaria. Naturaleza del derecho cuotativo: son de la misma naturaleza. Derecho de dominio cuotativo de cuotas abstractas. Cuota parte: porción fija ideal determinada o determinable que tiene cada comunero en el derecho o cosa común. Efecto: gozan de beneficios, sufren cargas. Naturaleza jurídica: cada comunero con plenos derechos sobre la parte alícuota. Disposición de la cuota sin consentimiento de los demás. Facultades: presunción de igualdad de todos los derechos cuotativos. Sobre la cuota, cada copropietario es dueño indivisible y exclusivo de su cuota parte. Sobre la cosa común, copropietarios con los mismos derechos que los socios. Derecho de uso personal: obligación al pago de expensas, derecho a oposición a la administración, obligación de no innovar, obligación de restituir a las comunidades. Clasificación: a título universal, recae sobre universalidad; a título singular, sobre una cosa singular. Extinción de la comunidad por reunión de las cuotas en una misma mano, por destrucción de la cosa común, por división del haber común. Partición. Acción reivindicatorias: acciones que protegen el dominio. Tenemos acciones directas como la reivindicatoria, la acción de demarcación y cerramiento, y las acciones indirectas como la publiciana y las acciones posesorias. La reivindicatoria es la acción que tiene el dueño de una cosa singular de que no está en posesión para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela. Derecho protegido: todo el derecho real salvo la herencia, que se protege por la acción de petición de herencia. Objeto: no declarar el dominio, sino reconocer y ordenar la restitución de la cosa por el poseedor. Requisitos: ser dueño, que la cosa sea reivindicable, y privación o destitución de la posesión de la cosa. Fundamento: poder de persecución, inherencia de la cosa al dominio. Cosas reivindicables: cosas corporales, cosas incorporales, una cuota. Sujeto activo: regla general, el propietario de la cosa singular. Por excepción, posibilidad de reivindicar el sujeto poseedor regular, que se llama acción publiciana. Legitimado pasivo: regla general, el actual poseedor de la cosa. Excepción, el ex poseedor quien ajena la cosa, el injusto tenedor. Prestaciones mutuas: son indemnizaciones o cargas y pagos que recíprocamente se realiza el reivindicador y el poseedor vencido como consecuencia de haber ganado el demandante el juicio de reivindicatoria. Son la reivindicación de la cosa del poseedor al dueño. En los frutos: si está de buena fe no restituye hasta la contestación de la demanda; si está de mala fe restituye los frutos naturales y civiles percibidos más los que habría obtenido el dueño con mediana inteligencia. Si ya no existen, el valor al tiempo del reajuste. Las mejoras: las necesarias, mantención, se abona siempre. Útiles: aumento del valor venal de la cosa. Buena fe, se abonan siempre. Mala fe, no se abonan, y posibilidad de retiro de las cosas sin detrimento. Voluptuarias: objetos de lujo, recreo, por regla general no se abonan, pero se pueden retirar sin detrimento. Los deterioros: si hay buena fe, no responde sino en cuanto se haya aprovechado de ellos hasta la contestación de la demanda. Mala fe, responde por deterioros por hecho culpa suya, no por caso fortuito salvo mora. La enajenación: buena fe, no abono. Solo acción reivindicatoria ficta sobre propiedad enajenada sin posibilidad de ir contra el actual poseedor. Mala fe, sí responde por reglas generales. Derecho legal de retención: para el poseedor vencido con saldo por mejoras, tiene posibilidad de retener la cosa hasta que se le pague o asegure el pago. Derecho real de herencia: derecho real que se tiene sobre la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones transmisibles de una persona difunta sobre una cuota de ellos. Característica: universal, no es mueble ni inmueble, pero se aplica la regla de los bienes muebles. Es efímero y autónomo respecto del dominio. Modo de adquirir el derecho real de herencia: sucesión por causa de muerte, tradición y prescripción. Sucesión por causa de muerte: noción amplia, situación por la cual un titular reemplaza o sustituye a otro en el goce de un derecho o las condiciones del sujeto pasivo del mismo. Estricta: es un modo de adquirir la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones transmisibles de una persona difunta o una cuota de ellos, o una o más cosas de especie o cuerpos ciertos determinados, o un crédito sobre cosas indeterminadas de cierto género determinado. Característica: modo de adquirir derivativo, gratuito, requiere la muerte, y testado o intentado. A título universal: derecho real de herencia. A título singular: legado. Título: el testamento o la ley. Por regla general, transmisible los derechos y obligaciones. Por excepción, intransmisible el usufructo, los derechos personalísimos, los alimentos, los intuiti personae.
Tradición. La fuente, la muerte del causante y la cesión del derecho real a un tercero. Requiere título traslaticio, capacidad e intención de transferir y de adquirir. A título oneroso responde la calidad de heredero. A título gratuito no responde. No requiere inscripciones del 688. Normas aplicables. Si tradición de los derechos hereditarios es universalidad o de cuota. Normas de la tradición del derecho real de herencia. Si la tradición es sobre un bien determinado, norma de la tradición del bien raíz o del bien mueble respectivo. Forma. Gutiérrez identifica el derecho real de herencia con los bienes sobre los cuales recae, será mueble o inmueble. Urrutia dice que el derecho real de herencia recae sobre una universalidad jurídica y por tanto no identifica con los bienes que la componen. Efecto. Cesionario ocupa el lugar jurídico del cedente con todos sus derechos. Cesión del delegado. Se aplica las reglas de la cesión de crédito. Prescripción del derecho real de herencia. Cuando modo de adquirir sucesión por causa de muerte no ha sido eficaz. En el caso del falso heredero y el heredero putativo. Tipos ordinarios desde la posesión material de la herencia. Excepcionalmente 5 años desde el decreto de posesión efectiva. Posesión e inscripción de la herencia. Posesión legal. Ficción legal que confiere corpus y ánimos a los verdaderos herederos del causante desde que es deferida, aunque ignoren dicha calidad, a fin de mantener el principio de continuidad. Posesión material. Posesión con corpus y ánimos que permita adquirir por prescripción. Posesión efectiva. Resolución que concede a quienes tienen la apariencia de herederos del causante. Posesión efectiva es gestión no contenciosa o administrativa. Efecto. Constituye heredero putativo y habilita a prescribir el derecho real de herencia en 5 años y habilita a disponer de los bienes muebles heredados después del pago de los impuestos. Inscripciones. La inscripción de la posesión efectiva, sea judicial o administrativa. Inscripción del testamento. Inscripción especial de herencia. Inscripción de cada bien raíz a nombre de la totalidad de los herederos, lo cual habilita a disponer de los bienes raíces de consumo. Inscripción del acto de partición. La enajenación sin inscripción, el adquiriente se transforma en mero tenedor. Acción de petición de herencia. Es la acción real que se confiere al heredero que demuestra esta calidad para que se le reconozca y declare su derecho y en consecuencia le sean restituidos los efectos hereditarios determinados por un tercero que se dice heredero del causante. Característica es una acción real y patrimonial, divisible, universal y mueble. Objeto, que se reconozca la calidad de heredero del demandante y consecuentemente se obliga a restituir el haz hereditario, cuota o remanente. Sujeto, legitimado adoptivo, aquel que probare su derecho a una herencia. Son el heredero, el cesionario del derecho real de herencia, el donatario del derecho real a título universal y el heredero preterido. Legitimado pasivo, aquel que ocupe o tenga en posesión los bienes hereditarios o estimándose heredero. Son el falso heredero, el heredero putativo con posesión de los bienes y el verdadero heredero en el caso de la acción por parte del heredero preterido. Efecto, reconocer la calidad de heredero, obligación de restituir el haz hereditario al demandante. Se aplica la regla de las prestaciones mutuas. Los frutos, prestaciones mutuas. Las mejoras, prestaciones mutuas. Deterioros, reglas especiales. Buena fe no responde por determinado sino en cuanto se haya hecho más rico. Mala fe responde de todos los deterioros por el dolo o culpa. Enajenación, acción reivindicatoria contra terceros si no adquirido por prescripción. Acción de petición de herencia, buena fe responde solo si se ha hecho más rico. Mala fe responde por toda enajenación. Prescripción extintiva, derecho a petición de herencia expira en 10 años, pero el heredero putativo tiene la posibilidad de prescribir en 5. Prescripción adquisitiva, artículo establece plazo del derecho real de herencia por prescripción, por toda la prescripción activa que se señala para el mismo. La posesión es la tenencia material de una cosa con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar o a nombre de él. Naturaleza jurídica, hecho protegido por el derecho. Fundamento de la protección, por la presunción de dominio, la necesidad de impedir violencia y complementa la protección de la propiedad. Elementos corpus, poder fáctico o potestad de hecho sobre las cosas. Animus, intención de obrar como señor y dueño o intención de tener la cosa para sí. Cosas susceptibles de posesión. Corporales, sí. Incorporales, derechos reales también. Jamás los derechos personales sobre servidumbres continuas y discontinuas inaparentes. Trilogía de sistemas en que puede hallarse un sujeto respecto a la cosa. Propiedad, posesión, mera tenencia. Posesión y propiedad. Relación, el poseedor es reputado dueño. Semejanza, recaen sobre cosa determinada, exclusiva y ventajas similares. Diferencias, propiedad, relación derecho, sujeto cosa. Posesión, relación de hecho, sujeto cosa. Propiedad se adquiere por modo de adquirir. Posesión por diversos títulos. Propiedad, acción reivindicatoria. Posesión, acción posesoria. Posesión y mera tenencia, relación de posesión, material, sujeto cosa. Se distingue en el animus possidendi. Mera tenencia, posesión que se ejerce sobre una cosa en lugar y a nombre del dueño. Elementos, detentación material y siempre reconoce dominio ajeno. Naturaleza, corpus. Fuente, derecho real sobre cosas, más derecho personal que une al mero tenedor con el dueño. Característica, absoluta, perpetua, indeleble. Regla general, no se transforma en posesión. Excepción, el caso de mera tenencia que habilita para prescribir. Del 2510 número 3. Pero tiene requisitos especiales. Y el usurpador del mero tenedor quien ajena
a nombre propio. Efectos de la mera tenencia: no da acción de protección y no habilita para adquirir el dominio por prescripción. Ventajas del poseedor: presunción legal de dominio, acciones posesorias, adquirir el dominio por prescripción y se hace dueño de los frutos, si es poseedor regular. Clases de posesión: posesión regular e irregular, útil e inútil. Posesión regular: la que procede de justo título y ha sido adquirido de buena fe y si el título es traslatizio de dominio se ha efectuado la tradición. Requisitos: justo título, buena fe, tradición si título es traslatizio de dominio. Justo título: todo hecho o antecedente jurídico en virtud del cual una persona adquiere la posesión de una cosa. Clasificación de los justos títulos: constitutivos, los que por su naturaleza sirven para constituir o originar el dominio. Ocupación, accesión y prescripción. Traslaticio: por su naturaleza sirven para transferir, compraventa, permuta, aporte en propiedad, sociedad, mutuo, cuasi, usufructo, transacción del objeto no disputado, novación por cambio de objeto. Declarativas: las que se limitan a reconocer dominio o posesión preexistente. Sentencia judicial sobre derechos litigiosos, transacción que se limita a reconocer un derecho preexistente y la sentencia de partición. Sucesión por causa de muerte es justo título pero no traslaticio de dominio. Justo título entonces es todo hecho o acto jurídico que por su naturaleza y su carácter verdadero y válido es apto para atribuir en abstracto el dominio. Aptitud suficiente para atribuir el dominio en abstracto. Debe ser verdadero y válido. Títulos injustos: el falsificado, el del representante legal falso, el nulo y el meramente putativo. Excepción: el heredero putativo. Buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. Naturaleza jurídica: buena fe subjetiva. Requisitos: firmeza y seriedad. Tranquilidad, consecuencia de la validez del título y derecho y que sea captado por otros. Solo se exige buena fe inicial. Característica: personal e intraspasable. Presunción: regla general, buena fe se presume. Excepción: cuando la ley establece la mala fe. Buena fe y error: error de hecho, justo error de hecho no se opone a la buena fe. Error de derecho constituye presunción de derecho de mala fe. Y la tradición si el título es traslaticio de dominio. Posesión irregular: aquella que carece de uno o más de los requisitos de la posesión regular. Diferencias con la posesión regular: posesión regular se adquiere por prescripción ordinaria. Posesión irregular por prescripción extraordinaria. Posesión regular con acción publiciana y la irregular sin publiciana. Semejanzas: ambas son útiles, a ambas se presume dueño, en ambas se protege por acciones procesorias pero son distintas. Utilidad: posesión útil, aquella que habilita adquirir el dominio por prescripción, regular o irregular. Posesión regular o irregular. Posesión inútil son las posesiones viciosas, la violenta y la clandestina. La violenta es la adquirida por la fuerza. Característica: relativa y temporal. La clandestina, la que se ejerce ocultándola de los que tienen derecho a oponerse a ella. Naturaleza: vicio opuesto a calidad pública. Característica: relativa y temporal, y tiempo en cualquier tiempo. La posesión es intransferible e intransmisible. Excepción: la accesión de posesiones. Efecto: posibilidad de mejorar el título porque posesión viciosa no pasa a la siguiente. Adquisición, conservación y pérdida de la posesión. Sujeto adquirente por sí o por representante. Capacidad para adquirir: imposibilidad de adquirir por sí. Los infantes y los dementes solo pueden adquirir vía representante. En los demás, bienes muebles por sí sin necesidad de autorización alguna. Incluye los impúberes. Bienes raíces requiere plena capacidad de ejercicio o con autorización del representante. Tiempo de la adquisición: regla general desde la reunión de los dos elementos, corpus y animus. Excepción: la posesión legal de la herencia, desde que es deferida al heredero. Bien mueble: adquisición desde que concurre la voluntad de poseer y la aprehensión material o ficta. Conservación: mientras subsista el ánimo. Pérdida del corpus o del animus: se pierde posesión. Pérdida del corpus por regla general no, excepcionalmente sí, por apoderamiento de otro con ánimo o la imposibilidad de ejecutar actos posesorios por pasar a otras manos. Pérdida del animus: se pierde la posesión, en el caso de la constitución posesoria. Bien raíz no inscrito: adquisición depende del antecedente que invoca por poseer. Simple apoderamiento: adquiere posesión por ese solo hecho. Efecto: no requiere inscripción. Título no traslaticio de dominio: adquiere posesión por apoderamiento material con animus o por ministerio de la ley. Son la ocupación, accesión, prescripción y sucesión por causa de muerte. Efecto: no requiere inscripción. Título traslaticio de dominio siempre adquiere posesión por inscripción del título. Conservación mientras mantenga el corpus y el animus. Pérdida por pérdidas del corpus o el animus. Bien raíz inscrito: adquisición depende del título que invoca como antecedente para poseer. Título no traslaticio de dominio: adquiere posesión por apoderamiento material con animus o por ministerio de la ley. Efecto: no requiere inscripción. Título traslaticio de dominio siempre adquiere posesión por la inscripción. Conservación mientras no se cancele la inscripción. Pérdida solo por cancelación de la inscripción por voluntad de las partes, decreto judicial o nueva inscripción. Inscripción son requisitos y pruebas de la posesión de los bienes raíces inscritos. Competente inscripción es la realizada con solemnidades legales por el funcionario competente en el conservador respectivo. Modos de adquirir: sistema, adquisición de los derechos reales, requiere un título constitutivo más un modo de adquirir. La adquisición del derecho personal: basta el título. Título
dominio es el hecho o acto jurídico a cual la ley le atribuye la virtud suficiente para adquirir el dominio u otros derechos reales. Son la compraventa, la permuta, el aporte en propiedad de una sociedad, la transacción sobre un objeto no disputado, la innovación por cambio de objeto, el mutuo, el quasi usufructo. Modo de adquirir es el hecho o acto jurídico que sirve de antecedente y da la posibilidad de adquirir el derecho real de dominio u otros derechos reales. Necesidad del título para todo modo de adquirir, no solo tradición. Objeto a adquirir son los derechos reales de dominios, más derechos reales y el derecho personal. Norma, solo existe posibilidad de adquirir por un modo de adquirir. Modos de adquirir son ocupación, accesión, prescripción, tradición, sucesión por causa de muerte y la ley. Ocupación, modo de adquirir las cosas corporales muebles que no pertenecen a nadie mediante la presión material de ellas, acompañada de la intención de adquirirlas. Requiere que no esté prohibido por las leyes o el derecho internacional. Accesión, modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a hacerlo de lo que la cosa produce o de lo que se junta a ella. Prescripción adquisitiva, dominio de las cosas ajenas por haberlas poseído interrumpidamente por un tiempo y concurriendo demás requisitos legales. Tradición, modo de adquirir que consiste en la entrega que hace el dueño de ellas a otro, habiendo por una parte la intención y facultad de transferir y por la otra la intención y capacidad de adquirir. La sucesión por causa de muerte y la ley. Clasificación, desde la forma de adquirir, originarios y derivativos, desde la extensión del título a título universal a título singular, desde el sacrificio pecuniario a título gratuito a título oneroso, desde la muerte por acto entre vivo mortis causa. Tradición, naturaleza es una convención, acto jurídico de disposición patrimonial. Característica, modo de adquirir derivativo, apto para adquirir derechos reales y personales, regla general a título singular, a título gratuito u oneroso, opera entre vivos y es una convención liberatoria. Pago, importancia práctica, alta frecuencia por los contratos, amplitud de los derechos adquiribles por ella, requiere para adquirir posesión regular y adquirir el dominio por prescripción se invoca un título traslaticio de dominio. Entrega y tradición, entrega es el traspaso material de una cosa a manos de una persona a otra, relación con la tradición, acto material es el mismo, entrega propiamente tal o tradición son diferentes por la intención, el código confunde los términos. Requisitos de la tradición, presencia y capacidad de las partes, consentimiento exento de vicios, título traslaticio válido y entrega de la cosa. Tipo de tradición, según la forma de hacer la entrega, depende de la naturaleza del objeto tradido. Tradición de bienes muebles, se hace significando una parte a la otra que transfiere el derecho real y figurando por todos los medios legales. Tradición real y tradición fixta. Tradición real, aquella que se hace físicamente y no naturalmente y se perfecciona por la entrega material de la cosa por el tradiente y el adquirente. Incluye la toma de frutos pendientes por separación. Tradición ficta, aquella que se hace por medio de una ficción que representa la verdadera, donde no existiendo tradición material, sí existen símbolos externos que manifiestan la intención de transferir el dominio. Formas, permitiendo la aprehensión material de la cosa presente. Tradición simbólica, tradición longa mano, tradición breve mano y constituto posesorio. Tradición de bienes muebles registrados por la regla de la tradición de los bienes muebles. Tradición de bienes raíces, regla general, tradición del derecho real sobre bien raíz por inscripción del título. Excepciones, servidumbres, se hace por escritura pública, con excepción del alcantarillado en predio urbano, se hace por inscripción. Derecho real de herencia, se aplica la regla de los bienes muebles. Uso de habitación, que es un derecho personalísimo. La prenda no requiere inscripción por ser bien mueble. Tradición del derecho personal. Naturaleza, cesión de créditos nominativos. Cesión de créditos a la orden se realiza por endoso. Cesión de créditos al portador por la entrega. Modo, cedente cesionario, tradición por la entrega del título. Respecto de tercero, no forma de hacer tradición, sino requisitos de oponibilidad a los terceros y al deudor. Regla, produce efecto respecto de tercero desde la notificación o aceptación por el deudor. Efecto, hace ocupar al cesionario la posesión jurídica del cedente. Cedente responde de calidad de tal si es a título oneroso y no responde si es a título gratuito. Tradición del derecho real de herencia, se aplica a las reglas de la tradición de los bienes muebles. Tradición de las especies litigiosas, aquella en que el objeto directo de la cesión es el evento incierto de la litis. Naturaleza, convención aleatoria. Modo, existen dos opciones, la cesión de créditos personales o la comparecencia del cesionario en el pleito. Efectos, cedente se margina de pleito. Cesionario ocupa el lugar jurídico del cedente. Efectos de la tradición, hay que distinguir si el tradente es dueño o no. Tradente dueño, tradición opera como modo de adquirir. Quiere el dominio. Dominio pasa a adquirente en iguales condiciones que el tradente, por ser derivativo. Tradente no dueño, tradición es válida, pero no transfiere el dominio. Si adquiere de buena fe, adquiere posesión regular. Si adquiere de mala fe, adquiere posesión irregular. Tradente adquiere dominio posterior, opera retroactivamente como modo de adquirir. Exigibilidad, posibilidad de ser inmediata o diferida, dependiendo de situación del título. Título puro y simple, regla general, tradición inmediata al celebrar el contrato. Excepción, la intervención de decreto judicial en contrario. Esperar alzamiento. Título sujeto
Segunda modalidad, título con condición resolutoria. Tradición queda sujeta al fin del cumplimiento de la condición resolutoria. Título con condición suspensiva, cláusula de reserva de dominio. Se entrega antes del cumplimiento de la condición suspensiva. Importancia de la inscripción en el conservador, única forma de realizar la tradición de derechos reales sobre bienes raíces. Excepción, derecho real de herencia, uso de habitación, prenda y servidumbre. Requisito, garantía y prueba de la posesión, publicidad y mantención de la historia de la propiedad raíz. Prescripción adquisitiva. La prescripción en general es un modo de adquirir las cosas ajenas o extinguir las acciones y derechos ajenos por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones o derechos durante un cierto lapso de tiempo, concurriendo los demás requisitos legales. Clasificación, prescripción extintiva y adquisitiva. Reglas comunes. Primer requisito debe ser alegada. 2. Renuncia. 3. Corre en favor y en contra de toda persona. Prescripción adquisitiva, modo de adquirir el dominio y demás derechos reales sobre cosas comerciables ajenas por haberse poseído durante un cierto tiempo, concurriendo los demás requisitos legales. Característica, modo de adquirir originario, apto para adquirir el derecho real, a título gratuito por acto entre vivos, por regla general a título singular. Requisitos, ser prescriptible, posesión, transcurso del tiempo. Cosa prescriptible, regla general prescriptible. No son prescriptibles los derechos personales, derechos personalísimos, las cosas incomerciables, las cosas propias, las cosas indeterminadas, los derechos exceptuados por ley, servidumbre discontinua y la continua inaparente, derecho a servirse del agua lluvia y las aguas del territorio nacional. Prescripción entre comunero, por regla general, no. Existencia de posesión, verdadera posesión, detentación material con ánimo de señor y dueño. No existe posesión en la mera tenencia, en el aprovechamiento de la omisión de actos de mera facultad del dueño y en el aprovechamiento de la mera tolerancia del dueño. Transcurso del plazo, posibilidad de obligar a prolongar el plazo por 5 años si es posesión regular o 10 años posesión irregular. Accesión de posesión, facultad legal que autoriza a unir la posesión del actual titular con la del antecesor. Es una facultad. Requisitos, que exista vínculo jurídico entre el actual poseedor y los antecesores. Ser continuas, ser útiles para prescribir. Efectos, posesión adquiere con todas sus calidades y vicios. Posibilidad de existir responsabilidad de antecesores mediatos e inmediatos, pero imposibilidad de escoger los que convengan. Interrupción de la prescripción es todo hecho que destruyendo una de las dos condiciones esenciales de la prescripción adquisitiva, posesión por determinado tiempo en actividad del propietario, hace inútil todo el tiempo transcurrido. Clases, interrupción natural, todo hecho material del hombre o de la naturaleza que hace perder la posesión de la cosa. Casos, imposibilidad de ejecutar actos posesorios sobre la cosa, pérdida de posesión por entrar en ella otra persona. Y civil, todo recurso judicial intentado por el que se pretende verdadero dueño de la cosa contra el poseedor. Requisito, ser intentado por el verdadero dueño, acudir a recurso judicial, ser legalmente notificado y ser entablado y notificado en plazo de prescripción. Efectos, hace perder todo el tiempo de posesión y obliga a comenzar de nuevo. Excepción, interrupción natural, si no pudo ejercer actos posesorios, solo se descuenta el tiempo de interrupción, 5 años de la inundación. Si se recupera la posesión, se entiende no haber habido interrupción. La civil, notificación ilegal de la demanda, sentencia absoluta, desistimiento de la demanda y abandono del procedimiento. Interrupción y comuneros, la interrupción respecto de uno interrumpe a todos los demás. Clases de interrupción, existencia de prescripción adquisitiva ordinaria y prescripción adquisitiva extraordinaria. Prescripción ordinaria, requisitos, cosa prescriptible, posesión regular, transcurso del plazo, bienes raíces 5 años, bienes muebles 2 años. Suspensión, opera solo en la prescripción adquisitiva ordinaria, en la posesión regular. Suspensión, en la detención del curso del plazo de prescripción durante el tiempo que dure la causa de suspensión en favor de ciertos incapaces. Se aplica en la prescripción adquisitiva ordinaria y en la prescripción extintiva. Efecto, detiene la prescripción pero no la extingue. No se pierde tiempo anterior. Fundamento, injusticia de dejarla correr contra los sujetos imposibilitados de ejercer derecho. Naturaleza, beneficio excepcional existente solo para sujetos que determina la ley. Casos, los menores, dementes, sordos y sordos que no pueden darse a entender por escrito, todo sujeto a tutela o curaduría. La mujer casada bajo sociedad conyugal mientras dure esta. La herencia yacente y siempre entre cónyuges. Paralelo entre interrupción y suspensión. Interrupción, acto del hombre o de la naturaleza. Suspensión, la ley. Interrupción, cualquiera que tenga interés. Suspensión, solo aquellos en cuyo beneficio se establece. Interrupción, hace perder el tiempo. Suspensión, detiene el tiempo. Interrupción se aplica a ambas prescripciones adquisitivas. Suspensión solo a la prescripción ordinaria. Prescripción extraordinaria. Requisitos, cosa prescriptible, posesión irregular, transcurso de 10 años. Regla general, por no requerir buena fe o justo título. Mera tenencia, regla general es indeleble y no da lugar a prescripción adquisitiva por transcurso del tiempo. Excepción, que sujeto que se pretende dueño no pueda probar que en los últimos 10 años ha reconocido expresa tácitamente su dominio por el que alega la prescripción. 2. Que el que alega prescripción pruebe haber poseído sin violencia, clandestinidad o interrupción por 10
10 años. Naturaleza no es una verdadera excepción, porque mera tenencia no se transfiere en posesión, sino que requiere otros requisitos. Prescripción de otros derechos reales, forma, regla general, se adquiere por prescripción de la misma forma que el dominio. Excepción, servidumbre discontinua y las continua aparente no se pueden adquirir por prescripción. Derecho real de censo. Regla general, prescripción extintiva de 10 años. Excepción, 5 años para heredero con decreto de posesión efectiva. Efectos. Una vez cumplida y declarada, hace adquirir dominio del poseedor. Modo retroactivo. Declaración por juez solo a petición de parte. Alegación por vía de acción como demanda o reconvención. Es regla general. Por vía de excepción como excepción anómala. Solo por prescripción extintiva. Sujeto. Poseedor, herederos, cesionarios y fiador contra el acreedor. La inscripción en el conservador de bienes raíces de la prescripción adquisitiva es obligatoria y el requisito de oponibilidad para terceros. Prescripción contra título inscrito solo por otro título inscrito. Problema, posibilidad que nuevos